Shabbat Shalom. Fuerte, no se escuchó. Estamos muy felices, ¿verdad? Cada inicio de Shabbat, el Señor siempre nos regala su palabra, ¿verdad? Amén, así es. Él se espera toda la semana. ¿Cómo nos tiene toda la semana? Bienvenida, hermana Isabel. Tenemos un nuevo predicador aquí, nuestro hermano y pastor Francisco Canul. Sí es. Bienvenido aquí nuevamente a Veracidad Channel, ¿verdad? Muchas Porque gracias. en un tiempo estuvo fuera, Sí, así es. pero ya están regresando las ovejas al redil. Gloria a Dios. ¿De qué estuvimos hablando toda esa semana, hermana Isabel, que nos trajo tanta luz y tanto consuelo? Bueno, muchas cosas hermosas, ¿verdad? La porción de esta semana nos estuvo hablando de los jueces, quiénes eran estos, lo que el Señor esperaba de ellos, de nosotros, pero también estuvo hablándonos del arca, nos estuvo hablando de lo que significa de entrar en el redil, de escuchar la voz del Señor, de quienes escuchan la voz del Señor, quienes identifican la voz de Dios, para poder entonces estar listos ante el llamado del Señor. ¿Y cómo, según la Biblia y según todo lo que estudiamos en esta semana y todo lo que hemos estudiado a lo largo de la Biblia, qué usa el Señor, qué instrumento usa el Señor para hablarnos? Bueno, en el Antiguo Testamento se habla de las trompetas, los sonidos del shofar, ¿no? Y en la actualidad pues vemos que Dios nos habla a través de su palabra, pero podemos darnos cuenta que prácticamente es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Porque en la palabra está contenido precisamente esos sonidos de trompetas. Claro, porque ¿verdad? dice que la trompeta dice que es una boca que habla, dice la trompeta de Dios, o sea que Dios tiene una trompeta y que Él, según Isaías 54:5, ¿qué dice en Isaías 54:5? Y sabemos que Dios dice la trompeta de Dios, pero Él no tiene boca, ¿o sí? Él no tiene boca porque dice que Él es espíritu y a Él nadie lo ha visto jamás. Él no tiene manos, ¿o sí? Sin embargo, ¿qué dice en Isaías 54:5? Dice: Yahweh Dios me ha dado una lengua docta para que haga saber y declare la palabra a los exhaustos. Él me despertará de mañana y de mañana hará que mis oídos escuchen la instrucción. Yahweh Dios me ha abierto los oídos y no ha retrocedido ni me ha levantado en contienda. Dice, yo no he retrocedido ni estoy contendiendo con su palabra. Entonces cada uno de nosotros se convierte en la trompeta de Dios, porque sus siervos, sus pastores, sus discípulos son los que transmitimos la palabra de Dios al pueblo. ¿Para qué? Pues para que esté alerta y para que esté preparado. Ese es el propósito de estar escuchando la trompeta de Dios en todo tiempo. Pero da la casualidad que en estas fechas, porque dice que nosotros debemos de observar las fiestas del Señor. Y cuando vino la primera vez, en las fiestas de primavera, Él vino y también dice, fue anunciado por un ángel su advenimiento, ¿verdad? Cómo iba a venir. Y se fue, pero dice que llevó a cabo la redención, dice, pero ahora dice, me voy y voy a regresar. Dice, me voy a preparar moradas. Ahora voy a regresar a ver quién es mi morada para llevármelas, para que estén conmigo. Viene a levantar la cosecha. ¿Verdad que eso nos queda muy claro a todos? Okay. Vino a sembrar, ¿no? Él vino a sembrar y... La primera vez. Vino a sembrar y se fue a preparar moradas y va a regresar, como bien lo comentas, a levantar la cosecha, a cosechar, ¿no? A levantar la cosecha. Ahora, ¿qué cosecha?
Ahorita vamos ahí. Dice aquí, primeramente tenemos que saber escuchar. Shema Israel. Si nosotros no sabemos escuchar, por eso es tan importante, dice, no le dice, oye, obedece. Le dice obedece, que dice, Shema, escucha. O sea que el chiste no es hablar, sino que te escuchen. Si aquí estamos hablando la palabra, si está sonando el shofar, si está hablando el Señor a través de nuestras bocas, porque Él no tiene boca, y por eso dice, a ustedes, los que son mis discípulos, dice, yo les he dado una lengua instruida, una lengua docta, una lengua avesada, una lengua que sabe discernir. ¿Y para qué me la dio? Dice que se despierta cada mañana. Cada mañana. ¿Y qué dice Proverbios? Dice, los que le buscan de madrugada son los que lo hallan. Entonces dice, él se despierta cada mañana, y cada mañana a mí me despierta mi oído. ¿Para qué? Para que yo escuche. Y dice, y el Señor Yahweh me abrió el oído, escuché, pero yo dije, yo me voy a dormir, ¿qué voy a hacer? Eso no lo voy a hacer yo. Voy a ir cuando yo quiera. No, dice, yo no fui rebelde ni me volví atrás. Entonces, escucha primeramente. Acuérdense que los chiquillos, desde que nacen, son bien rebeldes. Bueno, los hombres desde chiquillos son bien rebeldes. Y son bien manipuladores. Oye, mijito, Panchito, recoge tus juguetes. El niño no hace caso. Bien que escuchó y no hace caso. Le dice la segunda vez, tus juguetes. Y se queda ahí. La tercera vez, óyeme, no te estoy diciendo que tus... Es que no te escuché, no me castigues, no te escuché. Así somos nosotros. Si quieres comentar algo. En efecto, como usted menciona, ¿no? Acerca del ejemplo que está dando, la palabra de Dios dice allá en Isaías 50, en el versículo 7, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Todo el que proclama, todo el que se presta para hacer trompeta de Dios, nunca va a ser avergonzado, ¿verdad? Nunca va a ser avergonzado. Ya lo vimos, ¿verdad? En el Salmo. Bueno, entonces ahorita vamos a celebrar. Ya vimos que ya vino a hacer las primeras 4 fiestas. La primera fiesta del Pesach, ya vimos lo que llevó a cabo. Llevó a cabo todo el plan de redención. Ahora solamente Él va a venir a levantar su cosecha. Ya, nada más eso viene, ¿sí? Entonces dice que lo va a hacer a través de sonar 4 toques de trompeta. 4 toques de trompeta. Y cada toque de trompeta tiene un propósito muy específico. Pero dice 1 Corintios 14:7, y aquí el hermano Francisco nos va a ayudar mucho, como eso de que ahorita está muy de moda, tantas cosas que se hablan en las iglesias, ¿verdad? Dice, aún las cosas inanimadas, como la flauta o el arpa, al producir un ruido, si no lo dan con distinción, los sonidos, ¿cómo sabrá el que esté escuchando? ¿Cómo sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta de Dios, da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla?
Y habla ya de la iglesia, de estas congregaciones que hacen mucho alarde de hablar en lenguas. ¿Qué dicen de hablar en lenguas en las congregaciones? A ti te dijeron que si no hablas lenguas no has nacido de nuevo. Así es. ¿Qué te dicen a ti? Eso, que la única manifestación para mostrar si realmente había nacido de nuevo era hablar en lenguas. Ciertamente el Espíritu nos toca de diferentes maneras y está dentro de las manifestaciones el hablar en lenguas, pero no a todos sucede así, porque es un don de Dios y dice la Escritura que Él da sus dones a quienes quiere. Y dice aquí, para aquellos que hacen mucho énfasis en hablar en lenguas, dice, así también vosotros que hablan en lenguas, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que dices? Pues están hablando al aire. Fíjate qué peligroso es decir que la señal irrefutable para que una persona esté lleno de Dios es que hable en lenguas. ¿Qué nos dices de eso, hermano Francisco? Bueno, es un tema muy... Que no es de ahorita, pero nomás brevemente. Sí, es un tema muy peligroso porque es como lo menciona la Escritura, es una enseñanza que no lleva a las personas a precisamente escuchar lo que realmente Dios les quiere decir. Es una enseñanza que en lugar de ayudar a la gente, la confunde. Como dice la Escritura, es un sonido extraño, es un sonido que la gente no se puede preparar. Aquí lo dice, al menos que estés pronunciando palabras claras, la gente entenderá el mensaje, ¿verdad? Al menos que la trompeta esté sonando, esté dando un sonido claro, tú vas a percibirte. Y dice que en esta fecha que estamos celebrando, ¿qué fiesta estamos celebrando? Bueno, ahorita terminamos de celebrar Yom Teruah, precisamente la fiesta de las trompetas. La que inicia, ¿verdad? Ajá. Con Yom Teruah, ajá. Y vamos a pasar a Yom Kippur, que es el día del perdón, el día de expiación, también llamado el día grande y temible del Señor, para pasar al Sukkot. Y todos esos, ahorita es profético, hermanos. Todavía no estamos ni en el día ni en la hora de que viene el Señor. Estamos nomás ahorita nosotros ensayando esas fiestas para familiarizarnos con la trompeta de Dios. Dice que va a tocar 4 sonidos, va a haber 4 sonidos de trompeta. Hoy en la mañana ya se enseñó esto en la escuela del discipulado. Nosotros decimos, ay, bueno, pensamos con que yo vaya a las 11:30 a escuchar un poquito de enseñanza, ya con eso tengo. Y toda la semana hago lo que quiero. Pero dice que Dios quiere en el día de reposo, quiere hablarnos todo el día, desde que empiece el día. ¿Desde qué hora se empieza el día? A las 6 del viernes. A la puesta del sol del día anterior. Digo, a la puesta del sol. Y termina a la puesta del sol de este día. ¿Y qué debemos estar haciendo todo ese tiempo? Estar en la palabra, consagrando, escuchando la voz del Señor. Escuchando. Eso es lo que hacemos aquí en Veracidad. A las 9:30 hay un discipulado hermoso. Pero ¿quién viene a las 9:30? Si nos hace tan pesado llegar a estas horas y ya queremos que se acabe la hora. ¿Quién viene? Dice, pues no todos escuchan, ¿verdad? El llamado. Llamamos y llamamos y llamamos y nadie viene. Entonces dice que estos 4 sones de trompeta. El primer toque, que no sabemos cómo va a ser, ¿verdad? Dice,
primeramente es para reconocer la presencia del Señor como Rey Supremo. ¿Y cómo lo van a reconocer, hermana Isabel, si toda la gente se desvió de sus mandamientos? ¿Cómo se desviaron? Según Éxodo 20. Bueno, Éxodo 20 nos habla de que dejaron de amar primeramente a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, con toda su fuerza, pero también en el segundo mandamiento nos habla de lo que pasó con todos nosotros desde el tiempo de Adán hasta ahorita, que es ir en pos de otros dioses, siendo el primer ídolo nosotros mismos, cuando escuchamos la voz de la serpiente. Y no, porque dice, no reconocieron, dice, yo soy. No reconocieron esa voz. Yo soy el Señor tu Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo te saqué de esclavitud de la tierra de Egipto. Yo soy el gran yo soy. Y no hay más. No hay nadie más por encima de mí. Y es otra forma de hablar de ese primer mandamiento que después aparece en Deuteronomio 6. El Señor allí lo está diciendo de otra manera, pero es lo mismo. Yo soy el que te ha sacado de las tinieblas, el que te ha sacado de la esclavitud a la libertad, y te estoy pidiendo por ello, porque soy el único que puede liberarte de tu cautiverio, que me ames sobre todas las cosas, para que con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, para que yo me manifieste a ti y hagamos lo que dice ahí en Isaías 54:5. Entonces, como me has puesto por delante, me has puesto como tu Dios, entonces ahora yo te hablo y te doy lengua de docto para que digas lo que te he instruido. Ahí está. Pero ¿qué hizo? Luego cayó en idolatría. Se hizo lo que vimos ayer del arca, que nos habló tan hermoso de la enseñanza del arca. Así es, nos hicimos madera dura, en la cual se tallaron ídolos, se tallaron dioses ajenos al Señor, y nos convertimos en inaccesibles a la voz de Dios, porque cerramos nuestros oídos, nos volteamos y dijimos, Señor, simplemente no lo haremos. Escrito está. ¿Y estará la iglesia así, hermano Francisco? Precisamente, como se está comentando, este vicio, por decirlo de una manera, es consecuencia de la enseñanza que desvía al pueblo, que desvía y aparta al pueblo del yo soy, de Jehová. Entonces, a raíz de eso, no pueden escuchar el sonido de la trompeta, no se dan cuenta que la voz de Dios les está diciendo a través de su palabra, yo soy, yo soy. Entonces, la gente está desviada, está completamente confundida. Entonces, es necesario que escuchen este sonido de la trompeta que les está hablando. El primer sonido es: reconoce la presencia del gran yo soy. Y, hermanos, es lo que me está faltando ahorita. En esta era donde hay tanto, se llama, según los médicos le llaman hedonismo, ¿verdad? Tanto egocentrismo, tanta cosa terrible. ¿Qué dicen los psicólogos de eso? Sí, ahora vivimos en la era hedonista, donde vivimos en la constante búsqueda del placer, de la no necesidad de sentir dolor, de la no necesidad de tener ningún tipo de aflicción, donde nos hemos hecho menos tolerantes a la frustración, en el sentido de no aceptar la prueba ni la corrección, porque se nos ha vendido la idea de que todo debe ser fácil, todo debe ser sin dolor y todo debe ser sin sacrificio, sin ningún precio, por el simplemente hecho de ser la raza superior. Me decía una psicóloga, que una doctora, que una psicóloga habla en la radio aquí en Cancún y que dice que el hombre lo que debe de hacer es aprender a amarse él mismo y olvidarse de todo. ¿Alguien ve esa noticia?
Sí, así es, y es normal en las tendencias o en las escuelas psicológicas que se manejan, no tan desde hoy en día, esto lo venimos viendo desde principios del siglo XX, cuando empiezan a ramificarse las escuelas psicológicas, empezó el dinamismo o lo que se conoce como psicoanálisis también, hasta llegar a lo constructivista. Se maneja básicamente el mismo concepto, el hedonismo, la búsqueda del amor propio para vivir de forma sana, entre muchas comillas, sin la necesidad de ningún sufrimiento, ni emocional ni físico tampoco. Ámate a ti mismo. Sí, el edomismo, sibelianismo, arrianismo, precisamente es el resultado de no escuchar la trompeta de Dios. Es precisamente el resultado de haberse olvidado del yo soy, el que arrastra a todas y cada una de estas personas, ¿sí?, a tener precisamente otro Dios. Imagínate, ámate a ti mismo, o sea, como si yo fuera un Dios. Pues eso dice la nueva era, bueno, no la nueva era, las hinduistas y los estos shintoístas y los taoístas dicen eso, ¿verdad? Dice, todo está en ti, si todo es Dios, entonces yo soy Dios, por tal motivo yo soy quien me debo de amar, porque no hay nadie más que yo soy Dios. Si todo es Dios, eso se llama panteísmo. Si todo es Dios, entonces ¿yo por qué voy a adorar a un Dios de palo? Mejor me adoro a mí mismo, tiene más sentido, ¿no? Hasta cierto punto sí, es más inteligente que yo, si una persona, un profesional, esté adorando un palo, pues para eso me hago yo mi propio Dios y yo mismo me adoro, porque soy muy inteligente. Un palo es inerte, Aunque esta respuesta lejos de dar claridad a la vida de las personas y de restaurar la vida de las personas, las confunde y las aleja cada vez más de Dios. La gente debería darse cuenta que el yo soy que menciona este sonido de trompeta hace precisamente que escuchen la voz de Dios y que todas esas situaciones que viven sean puestas en manos del gran yo soy. Ahora, este llamado ahorita, lo que estamos nosotros predicando, pues hay gente que nos está escuchando, gente que quizá no sea creyente en Jesús, ¿verdad? Pero el mensaje, ¿realmente para quién es? Para mucha gente que no estén escuchando, pero dice que solamente es para los que están cerca de Él, ¿verdad? Y dice que primero tenemos que reconocer, ya como iglesia, si nos hemos desviado de sus leyes. ¿Para qué? Dice, para que venga un quebrantamiento de nuestra alma, porque en segunda trompeta es un llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Primero reconozco que pues sí, hay un Dios y que me ha alejado de Él. Bueno, dice, pero ahora regresa, arrepiéntete y regresa a lo que le decía Jeremías, párate en tus caminos y ve si te has desviado y regresa. ¿Y qué dijeron? No vamos a regresar. El llamado es ahorita para la iglesia, hermanos. Regrésate de donde te desviaste, porque ahorita es el tiempo. Está como en el arca de Noé. Noé pregonó 100 años, ¿verdad? Fue trompeta de Dios 100 años. ¿Y qué estaba él? ¿A qué los estaba invitando Noé, el patriarca Noé? Precisamente a eso, a retornar a la instrucción, a retornar a lo que el Padre había dicho, para que entraran y tuvieran cabida en el arca, en el arca que los iba a mantener con vida dentro de la prueba. Pero el pueblo simplemente hizo caso omiso. Algunos se burlaban, algunos decían que estaba loco, otros ni siquiera lo escuchaban, otros pasaban de largo. Dice la escritura que estaban casándose y dándose en casamiento. Entonces seguían viviendo como si lo que estuviera anunciado nunca sucedería. Y cuando sucede, pasa lo que dice el Señor, como ladrón en la noche, porque no lo esperaban. Y no lo esperaban simplemente porque habían
olvidado las palabras de Dios porque dejaron de escuchar su voz. Entonces llegó, dice que 100 años todos estaban ahí casándose y divirtiéndose. De repente llega el diluvio. Noé, cuando yo creo que cayó la primera gotita, ¿qué hizo? Inmediatamente corrió y se escondió en el arca, ¿verdad? Porque él escuchó la voz al tiempo que se cumplió, escuchó la voz y entró. Pero los otros que no se apercibieron, no se arrepintieron, entonces toca la alarma. Ya llegó y Noé corrió luego ¿y qué pasó cuando corrió y se metió? ¿Se cerró qué? La puerta se cerró. Y luego todos corrían que se querían meter al arca y se colgaban. ¿Y qué pasó? Ya la puerta no se abrió y ahogados todos quedaron. Todos se quisieron meter al arca. Cuando ya se dieron cuenta demasiado tarde. ¿No estaremos nosotros así como iglesia? Es una pregunta muy interesante y nos va retomando lo que comentaba Pastora acerca de las ideas que se tienen hoy en día. Cuando se trata de emitir el mensaje, tocar esa trompeta, sonar esa trompeta, las ideas de las personas son: no, estás confundido, estás confundida, has perdido el rumbo, estás mal. Entonces ese es precisamente el tema. Y cuando hablamos de Noé, pues vemos que la gente se amaba a sí misma. Se amaba a sí mismo, eran amadores de sí mismo. Y me viene a la mente el texto que dice el profeta Sofonías en el capítulo 2, versículo 15. Dice: esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón: yo y no más. Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Esa es la terrible realidad en aquel entonces y al mismo tiempo lo que estamos viviendo. Pero al público que nos ve debe darse cuenta que algo falta en la instrucción del Señor. Algo falta y el sonido de la trompeta está siendo dado, está siendo sonada esa trompeta. Y a la última, a la alarma, se meten todos. Porque la cuarta trompeta, ya después de la alarma, y los que no se metieron, se quedaron ahí afuera, dice: ¿y para qué se metieron? El cuarto toque, ¿para qué? ¿Qué sucede cuando ya todos se meten en la última trompeta? En el último toque. ¿Entran a dónde? Entran al redil, a la caja. Pero en este caso, que es la iglesia, ¿para qué es ese cuarto toque? Para ser resguardados. Pero para que entre, dice, a las bodas del Cordero. A las bodas del Cordero. Dice que ¿cómo estaban las vírgenes? ¿Las 10 vírgenes? Habían 5 sensatas, 5 insensatas. Mateo 25 nos habla de esta parábola de aquellas vírgenes que habían llenado su depósito con aceite y que tenían una reserva, y de aquellas que solo lo habían llenado sin tener la reserva porque pensaron que con eso era suficiente. Y eso me lleva también al libro del profeta Sofonías, capítulo 2, verso 3, pastora, porque dice aquí algo que es muy clave y que también a nosotros hoy aplica, y es una advertencia que nos hace el Señor. Dice: busquen al Señor todos ustedes, humildes de la tierra, que han cumplido con sus preceptos. Búsquenlo, busquen la justicia, busquen la humildad, y quizás, dice, quizás sean protegidos el día de la ira del Señor. Entonces está diciendo: busca al Señor, vive en integridad, y está diciendo: sé humilde, busca la justicia, y tal vez seas protegido el día de la ira del Señor. Entonces, ¿qué pasó con Noé? ¿Qué era lo que estaba pasando? Porque dice Mateo 24 que como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué pasó ahí? El Señor nos está recordando no solo la conducta del pueblo en aquella época, que es prácticamente, si no
más depravada, la que hoy estamos presentando, también nos está recordando la esperanza. La esperanza, que es esa puerta abierta que representaba el arca, en el ser resguardados en el seno del Señor, de ser resguardados en Cristo Jesús, la puerta, el arca, la brea que recubre esta madera, para que ahora a través de su palabra y su Espíritu Santo podamos tener la seguridad o el sentir la protección de saber que con toda humildad y toda justicia, aquel que nos puede proteger, el justo juez que hace juicio y dicta sentencia, el que hace y sana la herida, va a venir por su pueblo a resguardarlo, porque ellos han escuchado la voz del Señor. ¿Y de qué nos va a resguardar? Estarán preguntando los que nos están escuchando. ¿De qué nos va a resguardar? Una vez que entraron al arca, una vez que las vírgenes insensatas no entraron, una vez que también que se cerró la puerta con las vírgenes insensatas y los hombres prudentes y los hombres imprudentes. Ahí manifiesta claramente que en la iglesia hay sensatos y hay insensatas. Hay hombres prudentes y hombres imprudentes. Las vírgenes sensatas es una porción de la iglesia que está llena, vive llena del poder del Espíritu Santo, pero también tiene su resguardo para cuando se le acabe, se quede dormida, luego rellena su lámpara. Nunca va a estar desapercibida. Continuamente está llenando su depósito, continuamente está dando luz, pero continuamente está llenando su depósito. Y el hombre insensato que está aquí en la iglesia, el hombre insensato dice que es aquel que reedifica su casa ¿bajo qué? No, el sensato. Sobre la roca. Sobre la roca. Vienen vientos, vienen tormentas y la sacuden y la hacen, pero él está firme, afianzado, apegado. Y entonces el cristiano imprudente, ¿qué hace? ¿Bajo qué edifica su casa? Según lo que hemos estudiado aquí y enseñado por la palabra, dice que es aquel que reedifica su casa. Una vez que es sacado de muerte a luz, empieza a reedificar su casa bajo gobiernos, arena, que significa gobierno humano, doctrinas sacadas de contexto de la Escritura, creencias, teologías, religiosidad, tradiciones, costumbres. Ese es el cristiano imprudente. Entonces, todos esos se van a quedar, ¿verdad? Como nos decía Noé. Pero ¿qué vino entonces, como nos decía Noé? ¿Qué vino cuando se cerró la puerta? ¿Qué vino? La destrucción total de todos los impíos. El juicio contra todos los que estaban, todos los moradores de la tierra que se quedaron. Los únicos que no vino juicio fueron los que no estaban en la tierra, pero moraban y vivían y estaban sujetos a la autoridad de la palabra. Están en el mundo. Por eso ahorita les pregunté la semana pasada, decía, es que el mundo está, todo está, que Cristo gobierna el mundo. Sí, lo gobierna relativamente, porque dice que ¿quién gobierna este mundo? ¿Quién gobierna este mundo? Satanás. ¿Verdad? Que dice que todo el mundo está bajo el maligno. Aunque digan que no, todo el mundo está bajo el maligno. Dice que solamente las personas que están en este mundo, que están gobernadas por Dios, esos no están bajo el maligno. Pero fuera de ahí, ¿todos están bajo el maligno o no? Sí. El mundo dice la palabra. Búscame el texto, por favor, porque la gente lo niega. El mundo está bajo el maligno, porque ahorita está el gobierno del ser humano. Ahorita no está gobernando Cristo, porque Cristo va a iniciar su gobierno en el milenio. Una vez que quite este gobierno, inicia
el gobierno del Mesías. Entonces, ahorita en este momento, en este mundo, en esta era, estamos aquí. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Lo gobiernan las teologías? ¿Lo gobiernan las doctrinas, las enseñanzas de hombres? ¿O realmente lo está gobernando la roca, la palabra hecha carne? Como dice, pues la gente tiene que tomar una decisión. Sin embargo, esa decisión no puede ser tomada, ¿no? Si no es por la gracia de Dios. Que nos capacita, ¿verdad? Que nos capacita precisamente. Para estar bajo ese, obedeciendo las leyes de Dios. Si entendemos que este mundo está en poder del enemigo y es gobernado por Satanás, debemos nosotros darnos cuenta de que hay un medio por el cual, así como Dios proveyó el arca, ¿sí?, hay un medio por el cual escapar a ese dominio del enemigo. Y ahorita, ¿quién es? Es el Mesías, es el verbo hecho carne. Ahorita vamos a entrar a Juan 1:16. Entonces, ¿ya me conseguiste ese texto? Sí, por favor. Es 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, en esta versión dice, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero donde dice que el mundo está, lo dice en el Evangelio de San Juan, de Juan, Pedro, todo el mundo está bajo el maligno. Pero, ¿quién gobierna tu vida? Búsqueme donde dice que todo el mundo está bajo el maligno. Entonces, una vez que se cierra esa puerta, una vez que los hombres insensatos, que las vírgenes imprudentes no entraron por la puerta, se cerró. Dice que van a pasar, entonces viene el juicio que se llama la gran tribulación. Así es. La gran tribulación. Ahorita en la fiesta de Sukkot, nosotros estamos comprendiendo, ¿verdad?, que ya pasamos todas esas y escuchamos esas 3 trompetas y ya Él ya nos juntó y ya nos tiene en su granero y con Él vamos a reinar en el milenio. Pero antes de que Él establezca su gobierno mesiánico aquí en esta tierra, dice que tiene que hacer juicio contra todos los moradores de la tierra. Toda la iglesia que se quedó, y primeramente va a empezar por Israel, porque es el tiempo ya de Israel, ya no es el tiempo de la gracia. Cuando se cierra el arca, la puerta, cuando se cierra el arca, ¿verdad? Y cuando se cierra la puerta de las bodas del Cordero, cuando vienen y entran las 5 vírgenes y los 5 prudentes, en ese momento se cierra el tiempo de la gracia. Y en el milenio ya no va a ser la gracia la que esté, ni siquiera la fe. En el tiempo del milenio no necesitan ni gracia ni fe. ¿Por qué razón? Porque ya no es por fe, es por vista. Porque usted va a estar viendo ahí al Rey Mesías coronado de poder, reinando, gobernando a las naciones. Literalmente va a estar allí. Si eso es lo que hemos creído, que Él vendrá como Rey, literalmente como ascendió. Les dice a sus discípulos: ¿qué están mirando ustedes? Así como ven que está subiendo el gran Rey, dice, así vendrá coronado de gloria y poder. Entonces, ¿va a ser por fe o por vista en el milenio? ¿Va a ser por gracia o por vista? Por vista, dice, y solamente dice ahí, o adorarás a Dios que lo estás viendo, el mismo Dios hecho carne, o si no quieres adorar a Dios, ya sabes el evangelio tú,
Ahora, ¿qué va a pasar ahí? Dice que entonces, para que no mueras, vas a tener que dejar que te corten la cabeza. Y son los que salen de la gran tribulación cuando dicen, pero ¿quiénes son toda esta multitud que llega aquí? Dice, son los que han salido de la gran tribulación. Es la iglesia que se quedó, hermanos. No nos conformemos con lo que siempre nos han predicado, que toda la iglesia parejita se va. ¿Ya quedó claro con esto? Sí. Ahora bien, como bien lo comenta, es primera de Juan 5:19. En primera de Juan 5:19 nos damos cuenta que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora bien, usted comentaba acerca de la gracia. La gracia ya no va a estar, porque ahí está, Mesías, la gracia hecha carne. Sí, pero nadie la recibió. Nadie la quiso, o fueron imprudentes, no la aceptaron. ¿Rechazaron? Juan no. En primera de Juan 5:19 menciona que el mundo entero está en poder del maligno. Entonces, cuando dice que para poder acceder, ahí está precisamente el enemigo, y las personas van a ser decapitadas, ¿no? Para alcanzar su salvación. Para no perder su salvación. Pero la pregunta que quizás debemos hacernos es si ahorita en estos momentos que estamos en el tiempo de la gracia. Y por fe vivimos. Y por fe vivimos, dice la Escritura, no accedemos a esa gracia, o no nos queremos acercar, o no buscamos esa gracia. El día en que esa gracia ya no esté, ahí va a ser como a la fuerza. El lloro y crujir de dientes, dice la palabra, ¿no? La iglesia, como dice, como vimos en el ejemplo, en el símil del arca de Noé, en de las novias prudentes e insensatas, el hombre o los hombres prudentes e insensatos, ya todos los prudentes están con Dios. Así es. Y los imprudentes, y eso es precisamente el tema quizás que la iglesia, por no escuchar el sonido de la trompeta, confunde, de que todos se van con Dios. Entonces, yo voy con Dios, ¿qué caso tiene de que yo me esmere? ¿Qué caso tiene de que yo cumpla o escuche o obedezca? ¿Para qué quiere entonces la gracia? Dice que la gracia en este tiempo es para capacitarnos, es la que nos empodera para que yo pueda observar las leyes de Dios. Es para eso nada más. De hecho, allí mismo en Primera de Juan, capítulo 5, verso 20, explica esto. Dice, y sabemos que el Hijo de Dios, bueno, en el verso 19, que habla de que somos de Dios y que todos estamos bajo el poder del maligno, pero el verso 20 lo explica, dice, y sabemos que el Hijo de Dios, esto es Jesucristo, ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos, esta es la gracia, a fin de que conozcamos que Él es el verdadero y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, el Señor nos está recordando con esto a Juan capítulo 1, porque dice, a lo suyo vino y estos no lo reconocieron. Entonces dice que los que son de Cristo, los que están en Cristo Jesús, los que están inmersos o los que están dentro de esa arca, que es la palabra, que es la autoridad del Señor. La caja que dice exactamente, que nos resguarda, la caja que nos resguarda, tendrán el favor o la gracia de tener al Espíritu Santo que da el entendimiento para saber que Cristo Jesús es el verdadero y que nosotros estamos en Él para vida eterna. Ahora, cuando habla precisamente en la primera carta del apóstol Juan y dice, Él es el que da el entendimiento. Si nosotros nos damos cuenta, el entendimiento es un aspecto cognitivo, ¿no? De aquí, de la cabeza. Ahora, ¿cómo, pastora, puedo tener entendimiento si el sonido que estoy recibiendo, si la palabra que estoy recibiendo no es la correcta? Es un sonido incierto, es algo que no voy a entender, es algo para lo cual no me van a preparar. Y eso es lo que está pasando tristemente en la actualidad en las diferentes denominaciones. Por eso dijo aquí cuando leyó, dice, por el motivo que está el príncipe de este mundo ahorita gobernando
e influyendo en las mentes de los hombres, dice, pues el príncipe de este siglo, dice, a los que están en la iglesia les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces tienen cauterizada la conciencia, porque dice Romanos 1:21, dice, pues porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como al gran yo soy, sino que su necio corazón, dice, se fueron tras su necio conocimiento de este mundo y su necio corazón se entenebreció para que escuchen lo que no conviene. Están escuchando doctrina de demonios. Y esto solamente, hermanos, es que Dios nos llama a mucha misericordia con nuestros hermanos que están confundidos, porque aquí lo dice claramente: los sensatos, los insensatos, los prudentes y los imprudentes. Y conste que no estamos hablando de trigo y cizaña, de los que son verdaderamente salvos. Por eso la iglesia dice, antes de que venga Cristo, primeramente tiene que existir en la iglesia una gran apostasía. Apostasía no es la única definición que tiene y que afirman muchos, es apartarse de Dios. Es mezclar teologías, conocimiento humano, doctrinas de hombres con la palabra. Eso es la mezcla, el sincretismo, ¿verdad? Efesios 1, verso 13 dice, en Él, en Cristo Jesús, en Él nosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuimos sellados en el Espíritu Santo de la promesa. Entonces preguntaba el pastor hace un momento, bueno, el entendimiento es un tema cognoscitivo que equipara específicamente a ciertas áreas del cerebro: corteza frontal, prefrontal, área de Wernicke, silla, etcétera, en el sistema límbico. Entonces, sin embargo, Romanos 8 dice que el Espíritu da testimonio al Espíritu. Y eso nos lleva a 1 Corintios capítulo 6, cuando dice, aquel que se une o que se hace uno en el Espíritu con Cristo, o con el Espíritu, que es el Espíritu Santo, un solo Espíritu es. Y si ese Espíritu Santo da testimonio al Espíritu que ahora gobierna a la mente, que involucra todos los aspectos cognitivos, potencia lo que ya hay para entender lo que es oculto. Decía el Mesías, o enseñaba el Mesías, dice, a ellos les enseño en parábolas porque no entienden, para que no entiendan. Pero ustedes, estas mismas parábolas les representa la verdad de mi evangelio, la verdad contenida en estas líneas. Entonces dice el profeta Isaías que cuando nosotros que tenemos al Espíritu Santo dando testimonio a nuestro espíritu de la verdad, o hemos nacido de nuevo, esto dice que nosotros vamos a leer renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá, y que nos va a ir llevando a entender toda verdad y toda justicia. Entonces sabemos que el entendimiento de que habla aquí, y esto viene por el Espíritu, viene de Dios. Y entonces ese también es un don, es el don del conocimiento o ciencia, el don de la sabiduría. Y eso viene de Dios, como el hablar en lenguas, por ejemplo. Así es. Entonces vemos que el Señor a cada uno dota con un regalo o con muchos regalos para cumplir el propósito en la persona, pero también para construir el cuerpo. Para que por medio solamente de la gracia Dios nos capacite para obedecer sus leyes. Eso, hermanos, nunca vamos a poder separar gracia y verdad. Gracia y verdad. La gracia me capacita para que yo cumpla con la verdad, con las leyes, con la palabra, con los mandamientos, porque se ha mal interpretado lo que dice la palabra ley y mandamiento. Piensan que la ley es así, pero
es instrucción, estatutos, mandamientos, preceptos, fiestas, son muchas cosas, es la verdad. Gracia y verdad. No hay otra manera de que el hombre pueda ser regenerado, transformado en su manera de pensar, revestido y dando fruto, si no es a través de la gracia y la verdad. Sí, es indiscutible que el Espíritu Santo de Dios precisamente nos redarguye, trabaja en nuestra vida, ¿no? Y nos hace darnos cuenta de nuestra condición de pecado, ¿no? Pero también el subjetivizar todo y dejárselo al Espíritu Santo. O sea, espiritualizar todo. Espiritualizar todo no es muy correcto. Y este es el error que hemos visto precisamente en las diferentes doctrinas que se enseñan, el espiritualizar todo. Si me porto mal es porque el enemigo lo hizo. Y si fallé es porque el enemigo lo hizo. Cuando en realidad yo hablo de un aspecto cognitivo, es tener en claro lo que la palabra de Dios nos enseña, es creer lo que la palabra de Dios nos dice, es precisamente manejar esto. Mire, esto es como un CD-ROOM. Usted pone el disco, ¿sí?, de la alabanza que usted quiera, pero usted no le puede decir, o tú no puedes pensar que te va a dar una alabanza que no está aquí. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. No puede usted reaccionar si no está la palabra en tu cabeza, en tu mente. Y yo quiero dejarle esta palabra antes de precisamente continuar con la hermana. Dice de esta manera en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, verso 7. Piense usted un poco. Dice de esta manera: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Imagínese usted, la palabra impíos. No dice incrédulos. Los incrédulos son los que no creen. Los impíos son aquellos que están dentro del seno de la iglesia. Sí, son aquellos que habiendo conocido, conociendo, exactamente, no quisieron. Y ese es donde entra el aspecto cognitivo. Nosotros debemos reaccionar a la palabra de Dios. Si Dios te dice esto, es que porque quiere algo bueno para tu vida. Y el no obedecerle trae también consecuencias, pastora. Así es. Y por eso aquí en Juan 1, vamos a empezar en el versículo 16. ¿Por qué el Verbo se hizo carne? ¿Por qué Dios se hizo carne? ¿Por qué se tuvo que hacer carne? Dice, y el Verbo se hizo carne. ¿Por qué se hizo carne? Porque tenía que ser semejante al hombre que habitamos en la tierra, y para modo de que no nos vayásemos por otras líneas. Y escuchando a él, viéramos que él traía un mensaje de salvación, porque antes los seres humanos habían fracasado. Entonces Dios dejó su trono del cielo y vino personalmente a enseñarnos una doctrina. Y es simple, sencillamente dice: imítenme a mí. Ok. Entonces se hizo carne para llevar a cabo 5 cosas. Cuando se hizo carne, ¿qué llevó? ¿Qué hizo? Primeramente dice, tomó mi lugar como hombre. Se hizo semejante a mí, pero sin pecado, ¿verdad? Semejante a mí. ¿Y cómo entonces yo era semejante a mí? ¿Cómo se hizo? Dice que yo era como la serpiente, ¿verdad? Se hizo semejante a mí. Entonces dice que él mató el pecado en él mismo. Lo mató. Porque el pecado no tiene perdón ni tiene solución más que matándolo. Luego dice que murió y fue sepultado. Y al tercer día, el Señor, nuestro Padre Dios, dice, lo levantó de los muertos. Como murió como hombre sin tener pecado, él tenía que ir al Padre a que lo aprobara o lo desaprobara, ¿verdad?
¿verdad? Cuando lo quiso tocar a María Magdalena, dijo, no me toques porque aún todavía no he subido al Padre y no sé si va a aceptar o no aceptar mi sacrificio. Fíjese nada más la grandeza de lo que vino a hacer cuando se hizo carne. No me toques ahorita, deja que suba al Padre a ver si aceptó lo que yo llevé a cabo. Si el mismo Dios tuvo que ser probado, nosotros ¿quiénes somos para pretender que vamos a pasar de todo? Entonces dice que una vez que subió al Padre, aceptó el sacrificio. Él fue satisfecha la deuda que tenía la humanidad con Dios. Y dice que entonces le regresó un cuerpo glorificado. Cuando ya vino con el cuerpo glorificado, se apareció a sus discípulos y entonces dijo, tóquenme. De hecho, hasta tengo hambre, denme de comer. Fíjese, 5 cosas, Encarnó, murió, resucitó, ascendió para ver si era aprobado y luego dice que volvió a venir a dar instrucciones y les dio instrucciones precisas cómo deberían de formarse. Y cuando ya se fue, ¿por qué están viendo? El mismo que se fue va a regresar. Entonces el hombre, Dios, dice, voy a preparar moradas, quiere hacer las mismas cosas contigo. Primeramente quiere que tú nazcas de nuevo, que seas regenerado, que pases de muerte a vida. Ya te pasó de muerte a vida. Con eso es todo, ya eres salvo. Dice, ahora renuévate en tu mente. Renuévate en tu mente, porque dice, para que adquieras la mente de Cristo. Renuévate. Ahora dice, santifícate. En aquella época, en el año 96 al 104, después de Cristo, ¿sí? Cuando es destruido el segundo templo. ¿Cuál era el problema en este sentido cuando fue destruido el segundo templo? Todo lo que acabamos de comentar aquí, ¿sí? Que la gente corría y es destruido el templo e iban y corrían peligro por la enseñanza del espiritismo. Ahí nace precisamente, ¿sí?, la primera herejía. Encarnó, murió, resucitó, ascendió para ver si era aprobado y luego dice que volvió a venir a dar instrucciones y les dio instrucciones precisas cómo deberían de formarse. Y cuando ya se fue, ¿por qué están viendo? El mismo que se fue va a regresar. Entonces el hombre, Dios, dice, voy a preparar moradas, quiere hacer las mismas cosas contigo. Primeramente quiere que tú nazcas de nuevo, que seas regenerado, que pases de muerte a vida. Ya te pasó de muerte a vida.
con eso es todo, ya eres salvo. Dice, ahora renuévate en tu mente. Renuévate en tu mente, porque dice, para que adquieras la mente de Cristo. Renuévate. ¿Cuál era el problema en este sentido cuando fue destruido el segundo templo? Todo lo que acabamos de comentar aquí, ¿sí? Que la gente corría y es destruido el templo e iban y corrían peligro por la enseñanza del espiritismo. Ahí nace precisamente, ¿sí?, la primera herejía, donde dicen que Jesucristo no es Dios, ¿no? Y es precisamente lo que inclusive la iglesia no comenta, no habla con sus pastores, pero es una realidad. Tienen esa duda. Tienen esa duda que precisamente si Jesucristo dice que va al Padre, si Jesucristo dice que vino a cumplir lo del Padre, si Jesucristo, o sea, en realidad es Dios, no es Dios, pues eso es precisamente lo que Juan viene a aclarar y por eso escribe el Evangelio, que muchos teólogos e investigadores, como bien dicen, no fue él el que lo escribió. Bueno, Juan, como todos sabemos, la gran mayoría de los cristianos, ¿verdad?, sabemos que era el discípulo amado. Imagínese su fuente, de dónde adquirió él todo lo que escribió en su Evangelio. Él lo vio todo. Dice que él vio, fue testigo, él estuvo. De todo. Y así comienza su Evangelio precisamente. Él tenía la instrucción directa de Dios. O sea, yo me pregunto, ¿por qué Juan? ¿Por qué es identificado como el discípulo amado en su Evangelio? ¿Y por qué aparece también que él se recostaba sobre el pecho del maestro? ¿Cuál era su mentalidad? Y esa debe ser nuestra mentalidad. Recostarnos en el pecho del maestro. ¿Y qué es recostarse? ¿Qué es recostarse, Isabel? Apegarse. Apegarse. Para hacerse, para moldar, para escuchar, hacerse, porque dejarse enseñar. El Mesías es el molde. Si yo soy, ya les dije la semana pasada, yo soy plastilina. Tú eres el molde, tú eres el maestro. Te voy a empujar, no te vayas a mover de tu lugar. Yo me apego a ti. No te hagas, me apego fuerte. Y aquí estoy apegada. Pasan muchos años. Yo soy plastilina o arcilla. Al paso del tiempo, ¿qué forma voy a tener? ¿La tuya? El molde. Obvio. El que se apega a su maestro, dice, se hace uno con él. El que se apega a la ramera, se hace una carne con ella. El que se apega a las enseñanzas falsas y no se apega a la palabra, agarra un molde de acuerdo a lo que se apegó, hermanos. Y por eso vemos precisamente, como bien comenta, cómo es revelada la profecía en el Apocalipsis. ¿Y quién mejor que Juan para escribir precisamente el apóstol este libro? amado que estaba pegado ahí, ¿sí? La instrucción directa de Dios, donde le revelan todo lo que había de acontecer, todo lo que había de suceder. Entonces, vemos dentro del contexto, por ejemplo, en los otros evangelios, ¿no? Me apasiona mucho el evangelio de Mateo porque escribe como judío, ¿no? Lucas, a veces con sus enseñanzas, algo de chascarrillo, ¿no? Porque él era griego, creo, ¿verdad? Era helenista. Sí, era un médico, ¿no? Y Marcos, pero en particular Juan me llama mucho la atención porque entre Lucas y Mateo habla de la genealogía, habla de los reyes magos, pero Juan comienza claramente diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, vemos esos símbolos. Pero el 14, y luz, el verbo se hizo vida. carne. En el 14 menciona, y aquel verbo, después de hablar un tratado teológico, la intención de él era dejar en claro que Jesucristo es Dios. Por la confusión que traían ahí, no, que no era. Que sí era. Sí era, que pero no. es que lo que está diciendo el pastor es muy importante, porque a través de Juan 1, del 1 al 13, estaba explicando todo Génesis capítulo 1. Entonces estaba explicando la luz que estuvo hecha
antes de las lumbreras que estaban en Génesis 1:13. Así y es. las lumbreras estuvieron hechas en Génesis 1:3 o 1:4, si no estoy mal. Entonces, Juan, que había recibido la instrucción del maestro, estaba explicándole a los demás Génesis 1. el Génesis Sí, 1. y por eso dice, y le está diciendo, y aquel verbo lo dice de una manera tan clara, y aquel verbo dice, se hizo carne. Y todos vimos, pues él lo vio todo, vimos su gloria como del unigénito, lleno de gracia. Así lleno es. de gracia, dice ahí en la suya. Vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿por qué quieren separar la gracia de la verdad? Gracia, el verbo hecho carne. Y dice aquí, ¿cómo estaban dudando aquellos judíos recién convertidos a Cristo? Sí. Pero eran judíos y eran también gentiles, había griegos y había todas las naciones. Sí. Dice, pero entonces Juan dio testimonio, Juan el Bautista, ¿sí? Dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y aquí está lo que me encanta, dice, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, hermanos. Eso es lo más grande. Nosotros ahora, la iglesia de Cristo, no tan solo vivimos bajo la gracia, sino que tenemos la plenitud de la deidad. ¿Y cuál es la plenitud de la deidad? El molde que es Jesucristo. Pero es el Padre, Sí. el Hijo y el Espíritu, la plenitud, porque aquí lo dice, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad, o sea, se hicieron carne. Sí. Por eso es de que se va a cerrar el tiempo de la gracia. Así Se va a es. cerrar, dice, fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Ahora, si me permite, pastora, en el verso 14, ¿sí? En el verso 14 está implícito precisamente una fiesta, porque recuerde usted Ahí una viene. cosa, Juan está queriendo dar a conocer que Jesucristo es Dios y que toda la profecía se cumple en Jesucristo, ¿sí? Y en el verso 14 vemos precisamente Que tabernáculos. una fiesta, Tabernáculos. ¿no? Jesucristo habla precisamente de luz, vida, y le está hablando a sus oyentes, y todos los que están escuchando están analizando y al mismo tiempo reflexionando lo que Juan está presentando en su tratado. Y en el verso 14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó. Esta palabra habitó no es la que en el Textus Receptus está. Sí, sí, y cuando se traduce como acampó. Acampar, tabernaculizar. Amén. Ahí está. Esta palabra habitó es acampó. ¿Y sabe por qué dice acampó? Porque las personas se acordaban de su peregrinar, como habla el libro de Éxodo. Pero al mismo tiempo, Estaban celebrando la fiesta de sí, tabernáculos. exacto. Y al mismo tiempo, después de que les destruyen el templo en el año 70 por Tito VI Galo, que fue algo tremendo que pasó ahí, los romanos no tuvieron misericordia de nada, los encerraron y los mataban de hambre. Dice Josefo que caminaban temblando así del hambre, que practicaron inclusive canibalismo, que se comían la correa de sus zapatos, de esos de cuero, y el heno de las casas. Entonces ellos tenían, después de toda esta masacre, ellos tenían que salir nuevamente. Entonces cuando Juan, después del año 70 aproximadamente fue esta destrucción, ellos tuvieron que salir y Juan les da su evangelio por medio de la inspiración de Dios, para que ellos se acuerden que Dios acampó con ellos y que ellos tendrían que acampar de nuevo, pero ahí estaría Dios con ellos. Por eso dice que Dios no habita en templo
hecho de manos. Dice que Él para eso se hizo un cuerpo para habitar en ese cuerpo. Dice que nosotros somos morada, que somos el templo, que somos la casa, hay una versión que dice tabernaculizó. Por eso esta enseñanza, hermanos, no viene de nuestra imaginación. Dios la acomodó de tal grado que es lo que quiere que se dé. Desde toda la semana nos está desde Yom Teruah, viene el Yom Kippur, porque nos está preparando para tabernaculizar con Él, si es que nosotros estamos preparados para lo que viene. ¿Dónde dice ese? Bueno, esta es Juan 1, verso 14, y la versión es Biblia textual. Dice, y el Logos, o la palabra, se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y completamos su gloria, y contemplamos, su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habla del Sukkot, habla del milenio después del juicio, habla del milenio. Cuando Él termina de llevar el juicio que va a ser en Armagedón, ¿sí? Dice que hay 3 cosechas. 2 cosechas. Una va a ser la cosecha, las primicias, la cosecha y el lagar. Cuando Él viene a pisar el lagar, hermanos, va a limpiar toda la tierra. Y luego viene un terremoto. Cuando ya Él hizo su última cosecha, entonces va a tabernaculizar con ese grupo que ha llevado desde siempre, nos va llevando. Por eso, ¿estamos preparados? Esa es la pregunta nada más. Para estar ahí en el milenio con Él y que de ahí nos pase a la eternidad, a la Nueva Jerusalén. Porque estar en el milenio no es el final. Dice que cuando se termina Armagedón, ahí en Armagedón va a ser lanzado el anticristo y el falso profeta. Se va a abrir la tierra y se los va a tragar vivos. Pero queda todavía el papá de ellos, el dragón. Ese dragón, una vez que se inaugure el gobierno del Mesías, el reino mesiánico, los 1000 años en esta tierra que faltan, ese dragón va a ser atado por 1000 años. Y viene la última batalla escatológica, donde va a haber otra criba ahí de la gente a ver quién se quedó y quién se fue. ¿Sí? Pero lo importante, ahorita para nosotros, ¿estamos preparados? Y yo quiero llevarlos a Isaías 13. Lo vamos a leer así, todo, continuo. No vamos a hacer mucha palabra porque eso se explica solo. Ya dimos el previo, en qué yo debo de estar enfocado como iglesia, como cuerpo de Cristo, sí. Profecía sobre Babilonia revelada de Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo, estruendo de ruidos de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Hermano, aquí en el 3, fíjate, aquí creo que ¿tú qué versión tienes? Es la versión Reina Valera. ¿Tú cuál tienes, Isabel? Reshita. A ver, ¿qué dice ahí en el 3? Aquí hay un dato importante, hermanos. Nosotros tenemos que estar acostumbrados a tener varias versiones, 2 o 3 por lo menos, ¿verdad? Por eso aquí tenemos 3. ¿Qué dice la tuya? En el verso 3. Verso 3. He dado órdenes a mi consagrado, he convocado a los guerreros en mi indignación y han sido fortalecidos con mi magnificencia. Ese es hasta el 3, ¿verdad? Y nada más. Y de otra vez el 3 con Reina Valera, y yo voy a leer la versión de las Américas. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira,
a los que se alegran con mi gloria. Así, entonces aquí está caminando. Dice, yo he dado órdenes a mis consagrados. También he llamado a mis guerreros, a los que se regocijan de mi gloria, para ejecutar mi ira. Eso es lo que espera a todos los que no entran a tabernaculizar con Él. Que no nos suceda eso. Eso le pasó en el diluvio, ¿verdad? Juicio. Cuando Dios nos llama precisamente y hace la invitación a tabernaculizar, ¿no? Al Sukkot, a todo este tipo de actividades, todo este tipo de cosas, es para precisamente traer a la mente de las personas, ¿no? Y al mismo tiempo limpiar, refrescar todo ese tipo de actividades, de actitudes, de todo eso que traemos arrastrando de Babilonia, como acabamos de ver. Para salir de ahí. Para salir, para poder salir de allí. Mire, usted estará de acuerdo en que hay cosas a las cuales usted no conoce o no sabe. Bueno, mi pastor, mi líder me está enseñando esto, me está enseñando aquí, ¿no? De las diferentes denominaciones. Pero en realidad, ¿por qué no enseña lo que es la palabra de Dios? ¿Por qué no se centran en este tipo de actividades, de fiestas, que son precisamente las que nos llevan a descubrir, ¿sí? ¿Por qué Dios hizo esto y cuál fue el motivo, ¿no? Porque si usted lee el Evangelio de Juan, ahí están todas las fiestas y nos hablan de las fiestas. ¿Por qué? Porque quería recordarle a sus hermanos, mientras que Dios, estemos aquí, para sacarlos de allí, para sacarlos de todas esas ideas, todas esas prácticas de Babilonia. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, pensamos que hoy en día la apostasía es algo nuevo. Son prácticas del pasado, desenterradas, desempolvadas y presentadas como algo nuevo. Vamos al 4, dice, ruido, porque vamos así, aunque queramos leerlo de seguido, no, porque hay mucha enseñanza, mucha revelación de lo que está sucediendo, de lo que va a suceder si nosotros no estamos preparados, ¿sí? Dice, ruido de tumulto en los montes, como de mucha gente, ruido de estruendo de reinos, de naciones reunidas. El Señor de los ejércitos pasa revista al ejército para la batalla. Hay 4 puntos que están diciendo los que dan las noticias, que viene una desbarajuste la economía, luego que va a caer un meteorito, luego que un terremoto, luego que una guerra nuclear. Eso se corre en las noticias. No tomemos en cuenta la Biblia, más bien, las noticias no toman en cuenta la Biblia, el periodismo. Yo espero que no, o a lo mejor la toman más en cuenta que nosotros, porque como ellos sí hablan muy bien de lo que está pasando. Y nosotros aquí en la iglesia no hablamos que viene ese juicio y que se están viendo las señales. Así es, esto podemos ver ya documentado en los noticieros, en los medios audiovisuales, en los impresos, en los radiofónicos, ahorita en las redes sociales y todo lo que involucra también este cuarto nuevo, de nueva zona mediática, que es todo lo que es Internet y lo que eso conlleva, que todo se documenta y se documenta ahora con mayor perpetuidad que antes. Y hago el pleonasmo, porque antes también pensábamos que todo se documentaba a perpetuidad y se perdía, pero ahora hay registros en datos que permanecen. Entonces, eso es muy interesante porque ciertamente lo que aquí está escrito se plasma a través de los acontecimientos que hoy, por llamarlos de alguna forma, medios seculares que no están
al mismo en la misma sintonía, podríamos decirlo entre muchas comillas, están hablando de eso. Claro. Se han documentado ríos de sangre, se han documentado tratados internacionales, se han documentado caídas económicas, se han documentado movimientos bursátiles, movimientos financieros de alta escala, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver que lo que está escrito por el Señor se cumple, tal cual Él lo ha dicho en los tiempos en los que el Señor lo ha manifestado. Por eso alguien dijo por ahí, no puede haber un sermón si no hay noticias. No podemos sustraernos de la historia, ¿o sí? Y más aquí somos un canal de noticias también. Nosotros no podemos estar nomás dando sermones y al margen de lo que está aconteciendo en el mundo. Tenemos que dar la noticia, porque al fin de cuentas, ¿qué significa el evangelio? ¿No es dar una noticia? ¿No es llevar una noticia? ¿No es llevar una nueva? Eso es el evangelio. Nosotros estamos llevando nueva, estamos diciendo, arrepiéntete. Fíjate de dónde te has apartado. Regresa a tu primer amor. Ahora la puerta está abierta. Es el tiempo de la gracia y la verdad. Retorna, porque te amamos. La puerta aún está abierta. La puerta está abierta para todos. Aún hay lugar. Y dice que Él está llamando a mi corazón. No es la puerta que está abierta para que yo entre. Él, ya como creyente, Él ya está en mi corazón. Pero Él quiere tener una relación íntima conmigo. Dice, yo estoy llamando a la puerta de tu corazón porque quiero irme a lo más profundo de tu ser para que yo te revele mi palabra. Dice, y el que abre, entra y cena con Él. Pero nos hemos contentado con una relación muy superficial. Salvo, ya soy salvo, y la gracia siempre está. Acabamos de ver, se va a cerrar el tiempo de la gracia. Se va a cerrar el tiempo de la gracia, y ahorita es que estamos dando nosotros la noticia. Arrepiéntete y regresa a Él. Dice, porque vienen estos que van ese ejército que va a hacer cosas terribles. Dice, vienen de una tierra lejana, de los más lejanos horizontes. El Señor y los instrumentos de su indignación para destruir la tierra. Lo dice la palabra. Gemid, porque cerca está el día del Señor. Vendrá como destrucción del Todopoderoso. Por tanto, todas las manos se debilitarán. El corazón de todos los hombres desfallecerá y se aterrará. Dolores y angustias se apoderarán de ellos como mujer de parto que retorcerán. Se mirarán el uno al otro en asombro. Rostros en llamas serán sus rostros. Ustedes que pasan las noticias, ¿están viendo todo esto? ¿Incendios por donde quiera? Por donde quiera. Y también hay hombres, mujeres, niños llorando. ¿Estamos viendo eso? ¿Literalmente lo estamos viendo? Bueno, por ello la Biblia es muy objetiva, la Biblia es clara, y es triste ver cómo tratan de subjetivizarla o espiritualizarla, ¿no? O sea, cuando la Biblia es muy objetiva, lo que nosotros leemos podemos verlo, vivirlo, palparlo, porque ahí está. Son cosas que finalmente podemos decir, podemos hallar respuesta a ese interrogante. Porque si la palabra de Dios nos habla de estas cosas y vemos que están aconteciendo, pues ¿qué nos queda, no? ¿Cómo nos hace Noé? Así es, ciertamente el Señor nos permite tener la gracia capacitadora del Espíritu Santo, ciertamente. Y en eso radica el gozo de saber que somos guiados por el Señor. Pero concuerdo totalmente con el pastor. No podemos espiritualizar toda la palabra, porque entonces vamos a sacar de contexto la parte que el Señor nos pide realizar. Dice en Eclesiastés capítulo 12 que el final de todo esto es
guardar los mandamientos, temer al Señor y guardar los mandamientos. Entonces, ambos involucran pensamientos de orden superior. Ambos involucran decisiones y acciones que hay que ejercer. Santiago lo decía de otra forma. Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo te muestro la mía con obras. Entonces, todo esto, el haber empezado esta enseñanza con la palabra escuchar, también involucra una acción que yo debo realizar, una acción consciente, una decisión. Escucha y muévete. Exactamente. Aquí también hay trabajo de mi parte. De hecho, dice Pablo, le decía también a los que libren o a los que hayamos librado la buena batalla. Entonces, esto habla de un continuo trabajo que empieza con decisiones, que empieza con un estilo de vida que hemos adoptado por una fe consciente, una fe racional, que no se basa en meras supersticiones o sucesos mágicos. Nos está hablando de un Dios verdadero, de un Dios que vino, que se hizo hombre, que habitó o tabernaculizó entre nosotros, que nos ha dado vida y que nos enseñó a través de su testimonio cómo vivir en este camino o calzada, dice camino y calzada, que se llama santidad. Entonces, es muy importante entender que el Señor nos está hablando a nosotros de que como discípulos también tenemos que mantener un estilo de vida, que tenemos que mantener integridad, la misma que el Hijo mostró por medio para enseñarnos de la obediencia, también ahora nos los está enseñando, nos los ha dejado como enseñanza para que nosotros andemos por ahí. ¿Qué hacía Noé? ¿O cuál fue la diferencia con Noé? Que halló gracia delante de los ojos de Dios y de todos los demás millones o billones de personas que pudieran haber estado vivas en ese tiempo. Que él vivió con integridad. Escucharon, primeramente escucharon. El que primero escuchó, el que no escuchó fue Adán, pero él fue redimido. Pero Abraham, el padre de la fe, escuchó y se quedó ahí parado o se movió. Entonces nosotros, escuchar es para que yo me mueva, no que tenga que hacer algo. Es que si escucho es forzoso que yo me mueva. Nos enseñaste la semana pasada. Se mueve. Cuando yo escucho la voz, cuando escucho la trompeta, es para que el campamento se mueva. De hecho, había algo que durante mucho tiempo buscaba entender y dentro de la conducta del pueblo de Israel en el tiempo que estaba en el desierto. El pueblo de Israel no hablaba físicamente, o sea, no eran personas de muchas palabras, a eso voy. Físicamente, por las condiciones ambientales en las que estaban, el hablar involucraba un gasto de oxígeno y energía innecesario, considerando las condiciones climáticas. Entonces el pueblo se acostumbró a escuchar y obedecer. Entonces decía yo, Señor, ¿por qué permitiste que el pueblo viviera de esa manera? Y es para enseñarnos la conducta que nosotros debemos emplear como discípulos. Escuchar la voz del Señor para accionar, para obedecer, para mover. También voy a buscar. Sí, estoy convencido, y si usted puede hacer este ejercicio. Sí escucha. Ajá. Amén. ¿Cuántos escuchan? Se escuchan. Ustedes están escuchando. La gente que nos alcanza a ver por medio de esta señal está escuchando. Eso es lo que el pueblo de Dios debe de hacer. Y eso es lo que las personas deben hacer. Escuchar ese sonido de la trompeta. Y usted va a decir, ¿cuál sonido de la trompeta, de la palabra? Se está hablando, se está trayendo ese mensaje, se está dando ese mensaje para que usted escuche, para que usted se dé cuenta y comience a percibir esos sonidos de reconocer a Dios, de compungirse, de sentirse quebrantados cuando son convencidos y se dan cuenta que están apartados de Dios. Amén. De no seguir, de no continuar tomando el nombre de Dios en vano por medio de ideas, filosofías y enseñanzas y gobiernos de hombres. Y en cuarto lugar, ¿sí?, que es el que precisamente me llama la atención,
es salir, moverse. Para eso es escuchar. Y por eso, exactamente, para eso es escuchar lo que se está diciendo. Y comencé precisamente esta participación diciéndoles que hagan este ejercicio, porque estamos escuchando. Amén. Amén. Mire, dijimos que hay 4 cosas, ¿verdad? Que se va ahorita lo que va a suceder, que va a caer un meteorito, ¿verdad? Ok. Está hablando mucho del terremoto de la falla de San Andrés. Todo el mundo lo sabe. Pues, hermanos, eso va a suceder en tiempo de que está aquí la iglesia. Toda la iglesia está aquí. Pero ahí va a haber un momento en que si creemos lo que hemos escuchado, como en los días de Noé, Él nos va a guardar en medio de la calamidad. No nos va a llevar al cielo ni a ningún otro planeta. Nos va a resguardar, porque esa es una promesa. Y esa es nuestra esperanza, que Él nos va a guardar. Porque nosotros hemos escuchado y estamos escuchando y estamos atentos. No somos perfectos, pero estamos atentos para que encontremos gracia para ese socorro que vamos a necesitar en lo que viene. Sí, el preparar, ese es el llamado. ¿Estás preparado? Porque ahorita vamos a ver, búsqueme Apocalipsis 6:12 y luego Apocalipsis 8:12. Ahí lo tienen abierto. Pero mire aquí lo que dice en Isaías 13. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz, se oscurecerán el sol al salir y la luna no irradiará su luz. ¿Qué dice en Apocalipsis 6:12? O 3. Mire, Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Miré cuando abrió el 6º sello y aquí un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Ahí está, este terremoto, hay dos megaterremotos. Ese viene antes de que empiece lo más fuerte del periodo de la tribulación, que se divide en 3 años y medio y 3 años y medio. Justo en el medio viene ese gran terremoto. ¿Quién no ha oído hablar de ese gran terremoto? Que ya donde quiera está temblando ahorita. Tengamos el oído abierto, hermanos. El Señor es muy misericordioso para los que escuchan y se mueven. Es que a veces quizás muchas cosas estamos viviendo una época como de incredulidad muy fuerte por lo que... De apostasía también. Por las supuesto, dos cosas, sí. Por lo que nos han metido en nuestra mente, la han predispuesto a no creer, ¿no? Por lo que vemos en las películas, en los anuncios, de que podemos salvarnos. Si viene un terremoto, pues podemos dar un salto y llegar al cielo, o ahí en las nubes sostenernos, pero eso es algo ficticio. La palabra de Dios es lo que realmente nosotros debemos de creer. Si la palabra de Dios dice que esto va a suceder, lo que tenemos que hacer es prepararnos. Estar ya preparados. Mire, hay 2 tipos de apostasía. La apostasía que se ha sincretizado con el paganismo o con Babilonia, y la apostasía de la incredulidad. Esas son 2 apostasías. La incredulidad, hermanos, dice en Hebreos 4:12, me parece, dice que no sea hallado entre vosotros un corazón malo de incredulidad. Y vamos a Apocalipsis 13:8. Amén. Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyo nombre no esté inscrito en desde la fundación del mundo,
en el libro de la vida del Cordero inmolado. ¿Y el 12? 12:8. No, 13:12. 13:12. Y ejercía toda autoridad de la primera bestia salvaje delante de ella, y hacía que la tierra y los que habitan en ella adoraran a la primera bestia salvaje que había sido sanada de su herida mortal. Se fija que ahí viene, adorarás al Señor en la gran tribulación, o lo adoras a Él con tu cabeza arrancada, o adoras a la bestia con tu cabeza en su lugar. Ahí es nada más eso. Ahí hay gracia y ahí no hay gracia. Ahorita estamos en la gracia y la verdad, porque ahorita nadie nos está cortando la cabeza. Cuando hablamos un poco de la gracia, precisamente, recuerda usted que la gracia es el regalo inmerecido de Jesucristo. Entonces, es muchas cosas. Sí, el Cordero sustituto y todo eso, claro, ¿no? No encajonar pero en ese sí, cuando usted habla, cuando la pastora habla de con tu cabeza, y precisamente ya no hay gracia. Por eso es que ya no hay gracia, porque con tu vida, sí, vas a obtener tu salvación. Pastora, la cabeza le va a ser arrancada. Ahora sí que vida por vida, ¿verdad? Vida por vida. Ya que no quisimos aceptar la gracia y la verdad. Y dice el 11, castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Haré al mortal más escaso que el oro puro, y a la humanidad más que el oro de Ofir. Por tanto, dice, haré estremecer los cielos, y la tierra será removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos en el día de su ardiente ira. ¿Lo dice las noticias todo esto? ¿O nomás lo dice la Escritura? ¿O nomás lo estoy diciendo yo aquí? Todo escrito está, y está corriendo las noticias mundiales. Y muchos gobiernos no quieren sacar las noticias desde el punto de vista político. ¿Sabe por qué? Ellos saben muy bien el Apocalipsis. Pero ¿saben por qué no quieren advertir al pueblo de todo esto? Porque a ellos no les interesa la gente. Ellos no advierten, porque ellos dicen, nosotros tenemos nuestros búnkers, ya estamos protegidos. A nosotros lo que nos conviene es que se muera la mayoría de la gente para que nos dejen más a nosotros más tierra. Ellos, ¿por qué esconden la noticia? ¿Por qué hacen búnkers? Porque ellos sí saben, para protegerse de la ira del Señor. Pero no van a hacer, protegerse ellos mismos no les va a servir. Pero nosotros, ¿cuál es nuestro búnker? La cajita, el arca. La cajita. El arca. Ese es nuestro búnker. ¿Qué búnker? ¿Usted cree que los búnkers de los grandes multimillonarios, de las grandes potencias que están haciendo sus búnkers, van a sobrevivir a la ira del Cordero? Entonces, hermanos, seamos inteligentes. Seamos inteligentes. Tenemos nosotros un búnker que ese nunca nos va a fallar. Dice que que nos va a rescatar, dice, y será como gacela perseguida y como ovejas que nadie reúne, cada uno volverá a su pueblo. ¿Cómo? ¿Lees otra versión esa? El 14. Serán como gacelas acosadas y como ovejas que no tienen quien las junte. Cada uno retornará a su pueblo y cada quien huirá a su propia tierra. Y dice en primera de Pedro 2:20, primero léame Mateo, por favor, 9:36, y luego primera de Pedro 2:25.
Dice que andarán perdidos. Dice la palabra de Dios, Evangelio según Mateo, capítulo 9, 36, de esta manera. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo andan ahorita las ovejas, hermano Francisco? Pues caminando sin fe, sin esperanza, como ovejas sin pastor. Usted que es pastor, ¿usted sí las ve? Pues así las rescatamos y las recogemos por ahí. Pero así andamos, así andan muchos. ¿Y primera de Pedro 2:25? Dice así: porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Cuando vino Jesús la primera vez, así andaban perdidos, ¿verdad? Pero ahora, dice el apóstol Pedro, ya están. Vino el pastor y nos reunió. Va a volver otra vez el pastor a volver a reunirnos. Dice que los pastores no pueden juntar a las ovejas. No los pueden juntar. Vemos iglesias vacías. Porque no tienen fe. No quieren ir ya a escuchar. ¿Qué está pasando? Se ha cegado el entendimiento del príncipe de este mundo. Dice, cualquiera que sea hallado será traspasado, y cualquiera que sea capturado caerá a espada. También sus pequeños serán estrellados delante de sus ojos. Serán saqueadas sus casas y violadas sus mujeres. ¿Esto ya sucedió? Ya sucedió. ¿Está sucediendo ahorita? ¿Está sucediendo? ¿Por qué decimos? Es que eso fue para ellos. Ellos son los que dejaron la ley. Nosotros estamos en la gracia. Ya no aplica para nosotros la ley. Por eso estamos en la gracia. La ley es para los judíos. El castigo es para los judíos. Ya no hablemos así, hermanos. He aquí dice, incitaré contra ellos a los medos, que no estiman la plata ni se deleitan en el oro. Con arcos barrerán a los jóvenes, no tendrán compasión del fruto del vientre, ni de los niños tendrán piedad sus ojos. Y Babilonia, hermosura de los reinos, gloria del orgullo de los caldeos, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Nunca más será poblada ni habitada de generación en generación. No pondrá tienda ahí el árabe, ni los pastores harán descansar ahí sus rebaños, sino que allí descansarán los moradores del desierto, y llenas estarán sus casas de búhos. También habitarán ahí las avestruces, y ahí brincarán las cabras peludas. Aullarán las hienas en sus torres fortificadas, y los chacales en sus lujosos palacios. Está próximo a llegar su tiempo, y sus días no se prolongarán. Qué fuerte el llamado. Y el llamado es, dice, salid de en medio de ella, pueblo mío. Así es. Pero dice también que el Señor es nuestro pastor. Y la puerta está abierta. Y la puerta está abierta. Entonces ahí está la esperanza de que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Vamos a inclinar. Hermano Francisco, ¿qué más quiere comentar? Bueno, pues la palabra de Dios se tiene que cumplir, se está cumpliendo, y pues las cosas que vemos están sucediendo. Así que lo que tenemos que hacer es apercibirnos, prepararnos, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿no? Como dice la Escritura. Si nosotros no estamos preparados, nos va a suceder como a las vírgenes insensatas, imprudentes, como a los hombres que edificaron sobre la arena,
y pues la verdad será el llorar y crujir de dientes. Nos despedimos con la oración. Así es, amén, gloria al Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Bendito eres, Señor. Gracias, Padre, porque en todo este tiempo, Señor, tu mensaje ha caído como lluvia de bendición, Señor, para abrirnos los oídos, para abrirnos los ojos, Señor, para invitarnos, Padre, a movernos, a salir, Señor, de medio de Babilonia, Padre. Gracias, Señor, porque hoy has puesto maestros, Padre, maestros, Señor, que has dotado con lengua de doctos, de sabios, Señor, para proclamar tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy, Padre, a quien tú quisiste, Señor, llevaste este mensaje. A quien tú quisiste, Señor, permitiste que escuchara este mensaje. A ti sea toda la honra, Señor, y toda la gloria, porque solo sabemos, Padre, que en ti, Señor, es donde tenemos nuestro refugio, nuestro escondedero, tú que eres nuestra torre fuerte, aquel Señor que nos resguarda, que nos cuida como a la niña de sus ojos. Bendito Padre, gracias, Señor, porque a pesar de toda la situación, a pesar de ser nosotros pecadores e injustos, inicuos, Señor, tú nos has dado al Mesías, Padre, para que a través de Él nos mires a nosotros. Gracias, Señor, porque nos has dicho, escuchen, y nos has hablado, Padre. Gracias, Señor, porque tu trompeta, tu shofar, Padre, tu bocina, Señor, sigue hablando, sigue sonando, se sigue manifestando. Y has puesto, Padre, en el corazón de hombres y mujeres entregados, Señor, llevar y proclamar tu palabra, ser tus shofares, Señor, ser tus bocinas. A ti sea toda la honra y toda la gloria, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre del Mesías, de Jesucristo, Señor. Amén y amén.